¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta bajo las calles de las grandes ciudades? Yo trabajé durante más de 15 años en el metro de Ciudad de México, y lo que voy a contarte esta noche cambiará para siempre la forma en que ves el transporte subterráneo. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque lo que sucede bajo tierra no conoce fronteras ni idiomas. Esta historia me la compartió un compañero que ya no trabaja en el metro, un hombre que prefiere quedarse en el anonimato, pero cuyo testimonio me persigue hasta el día de hoy. Si te gustan las historias que te mantienen despierto por las noches, suscríbete al canal Nunca de Noche, porque esto apenas comienza. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para descubrir que el silencio bajo tierra puede ser más aterrador que cualquier ruido. Mi nombre es Roberto, aunque prefiero no dar más detalles personales. Trabajaba en el turno de madrugada del metro, específicamente en la zona de mantenimiento de túneles clausurados. No soy de los que creen en fantasmas, ni en esas historias que se cuentan entre los chavos nuevos para asustarlos. Siempre he sido de mente práctica, de esas personas que necesitan ver para creer. Pero lo que me pasó hace 3 años me obligó a renunciar y nunca más he querido acercarme a una estación de metro, ni siquiera como pasajero. Todo comenzó una noche de octubre, cerca de las 3 de la madrugada. Nos habían asignado una inspección rutinaria en un tramo de la línea 8 que había sido cerrado al público desde los años 90. Según los registros oficiales, ese tramo nunca se terminó de construir por problemas presupuestarios. La verdad es que nadie hablaba mucho de ese lugar, y los supervisores más viejos se ponían nerviosos cada vez que alguien mencionaba esa sección. Yo iba con Martín, un compañero que llevaba 20 años en el metro y que conocía cada rincón del sistema subterráneo. Cuando llegamos al punto de acceso, Martín se quedó callado por un momento. Me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de preocupación y algo más que no supe identificar en ese momento. Me dijo que debíamos entrar y salir rápido, que hiciéramos la inspección básica y nos largaríamos de inmediato. Eso ya me pareció raro, porque Martín era de los que se tomaba su tiempo, de los que revisaba hasta el último detalle. Pero esa noche tenía prisa por terminar, y yo debía haber prestado atención a esa advertencia silenciosa. Entramos al túnel con nuestras linternas y equipo estándar. El aire era diferente ahí adentro, más pesado, más frío de lo normal. Llevábamos caminando unos 20 minutos cuando la linterna de Martín iluminó algo que no debería estar ahí. Era una señalización perfectamente conservada, con el nombre de una estación que yo nunca había escuchado mencionar en todos mis años trabajando en el metro. La señal decía Pantitlán 2, con letras azules y blancas, impecables, sin rastro de óxido ni deterioro, a pesar de supuestamente llevar décadas abandonada. Martín se detuvo en seco y su respiración se volvió más agitada. Me dijo que no debíamos seguir, que teníamos que regresar ahora mismo. Pero yo, con mi terquedad característica, insistí en que ya que estábamos ahí, deberíamos al menos documentar el hallazgo. Saqué mi teléfono para tomar fotografías cuando escuchamos algo que nos heló la sangre. Era el sonido inconfundible de un tren acercándose por el túnel, ese rumor metálico y vibrante que cualquier trabajador del metro reconoce al instante. Pero eso era imposible. Ese túnel llevaba más de 30 años sellado, sin electricidad ni trenes circulando.
Martín me jaló del brazo con fuerza y comenzó a correr hacia la salida. Yo lo seguí sin hacer preguntas, porque el miedo en sus ojos era real, tangible, contagioso. El sonido del tren se hacía cada vez más fuerte, más cercano, aunque nuestras linternas no mostraban nada detrás de nosotros. Solo oscuridad absoluta y ese ruido imposible que nos perseguía. Corrimos durante lo que me pareció una eternidad. Las piernas me ardían y el pecho me dolía por el esfuerzo, pero no podíamos detenernos. El sonido del tren fantasma resonaba en las paredes del túnel, tan real que podía sentir las vibraciones bajo mis pies. Justo cuando creí que mis pulmones iban a explotar, llegamos a la puerta de acceso. Martín la abrió de un jalón y ambos salimos tropezando hacia el área de mantenimiento. Cerramos la puerta con llave y nos quedamos ahí, sudando y temblando, sin atrevernos a mirarnos. Cuando finalmente recuperé el aliento, le pregunté a Martín qué demonios había sido eso. Él encendió un cigarro con manos temblorosas y me contó algo que nunca aparece en los manuales de capacitación. Me dijo que esa estación fantasma, Pantitlán II, había sido construida en secreto durante los años 80 como parte de un proyecto clasificado del gobierno. La construcción se detuvo abruptamente después de que varios trabajadores murieran en circunstancias extrañas. Algunos decían que habían encontrado algo durante las excavaciones, algo antiguo que no debió ser perturbado. Desde entonces, los trabajadores veteranos del metro saben que ese túnel no debe ser explorado. Las inspecciones se hacen de forma superficial y rápida, y nadie se queda más tiempo del necesario. Martín me confesó que había visto cosas en ese lugar. Sombras que se movían contra la lógica, figuras que caminaban por los andenes sin hacer ruido, sin linternas, sin nada que justificara su presencia. Me dijo que el sonido del tren fantasma era común, que muchos lo habían escuchado, pero que quienes se quedaban a investigar nunca volvían a ser los mismos. Yo intenté olvidar esa noche. Volví a mi rutina, a mis turnos normales, pero algo había cambiado. Comenzó a costarme trabajo entrar a cualquier túnel, incluso a los que estaban en servicio activo. Las pesadillas me visitaban cada noche, sueños donde caminaba solo por ese túnel y encontraba la estación fantasma con sus andenes llenos de gente inmóvil, todos mirándome con ojos vacíos. 3 meses después de aquella noche, renuncié. No pude más con el peso de saber que bajo nuestros pies existe un mundo que no debería existir, una red paralela de túneles y estaciones que el gobierno prefiere mantener en secreto. Hoy ustedes lo saben. La próxima vez que tomen el metro, recuerden que lo que ven en los mapas oficiales es solo una fracción de lo que realmente existe bajo tierra. Y si alguna vez escuchan el sonido de un tren en un túnel que debería estar vacío, corran, no pregunten, no investiguen, solo corran y no miren atrás. Porque hay cosas en la oscuridad del subterráneo que es mejor dejar sin descubrir. Lo que acaban de escuchar sobre Ciudad de México es apenas el principio. El subterráneo no es solo un problema mexicano, y lo que voy a contarles ahora viene desde el otro extremo de Latinoamérica. Esta historia me la compartió un técnico argentino que trabajó durante 25 años en el subte de Buenos Aires, específicamente en la línea A, la más antigua de toda América Latina. Su nombre es Gustavo, y cuando me contactó para contarme su experiencia, su voz temblaba incluso a través del teléfono.
Gustavo comenzó a trabajar en el subte en el año 1997, recién salido de la escuela técnica. Era joven, entusiasta y, como él mismo dice, un poco bocón. No le temía a nada y se burlaba de los viejos trabajadores que hablaban de cosas raras en los túneles clausurados. Para él, esas eran solo leyendas urbanas, inventadas para asustar a los novatos. Pero todo cambió una noche de invierno del 2003, cuando le asignaron su primer turno nocturno en la zona prohibida de mantenimiento. La línea A tiene una historia particular. Inaugurada en 1913, fue expandiéndose durante décadas, pero hay tramos que fueron abandonados por supuestos problemas estructurales. Los planos oficiales muestran estos sectores como sellados permanentemente, pero la realidad es que los técnicos deben inspeccionarlos periódicamente para asegurar que no representen un peligro para las secciones activas. Gustavo me explicó que estas inspecciones se hacen siempre en parejas, nunca solo, y que existe una regla no escrita que todos los veteranos conocen. Si escuchas pasos detrás de ti, no voltees, solo camina más rápido hacia la salida. Esa noche de invierno, Gustavo entró al túnel abandonado junto con su supervisor, un hombre llamado Héctor que llevaba 30 años trabajando en el subte. Héctor era de pocas palabras, serio, y tenía esa mirada dura de quien ha visto cosas que prefiere no recordar. Antes de entrar, Héctor le dio a Gustavo una sola instrucción. Pase lo que pase, mantén la vista al frente y no te detengas a investigar nada. Gustavo asintió sin entender realmente la seriedad de esa advertencia, pensando que era solo otra superstición de viejo. El túnel estaba oscuro como la boca de un lobo. Sus linternas apenas lograban cortar la negrura densa que los rodeaba. El aire olía a humedad, a óxido y a algo más que Gustavo no pudo identificar en ese momento. Llevaban caminando unos 15 minutos cuando escucharon el primer sonido. Era como si alguien arrastrara los pies por el andén, un roce constante y lento que venía desde más adelante. Héctor se tensó inmediatamente y le hizo una seña a Gustavo para que se detuviera y apagara su linterna. En la oscuridad absoluta, el sonido se hizo más claro. No eran imaginaciones ni ecos del agua goteando. Era definitivamente alguien caminando, arrastrando algo pesado por el suelo de concreto. Pero lo más perturbador era que no había ninguna luz acompañando esos pasos. Quien quiera que estuviera ahí, caminaba en total oscuridad sin linterna, sin equipo, sin nada. Héctor encendió nuevamente su linterna y enfocó hacia adelante. Por un segundo, apenas un parpadeo, Gustavo jura que vio una silueta al final del túnel, una figura humana que se movía de forma extraña, antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Héctor le ordenó que retrocedieran lentamente, sin correr, sin hacer ruido. Gustavo obedeció, sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por su espalda. Caminaron hacia atrás durante varios minutos, manteniendo las linternas enfocadas hacia el frente, vigilando que aquella figura no se acercara. Pero entonces sucedió algo que Gustavo describe como lo más aterrador de toda su vida. Escuchó pasos detrás de él, pasos claros de botas sobre rieles, como si alguien lo siguiera en la dirección opuesta. Gustavo, por instinto, comenzó a voltear la cabeza para mirar quién venía detrás, pero Héctor lo detuvo con un grito ahogado, agarrándolo del hombro con fuerza brutal. Le susurró con urgencia: «No mires, por el amor de Dios, no mires hacia atrás».
Gustavo sintió cómo su cuerpo se paralizaba, atrapado entre dos amenazas invisibles. Los pasos detrás de él se hacían cada vez más fuertes, más cercanos, y podía sentir una presencia, algo o alguien que se aproximaba peligrosamente. Héctor aceleró el paso, prácticamente arrastrando a Gustavo con él. Los pasos detrás de ellos ahora corrían, un trote pesado que resonaba en las paredes del túnel. Gustavo sentía el impulso primitivo de mirar, de confirmar qué era lo que los perseguía. Pero la mano de Héctor en su hombro y el terror en la voz de su supervisor lo mantuvieron enfocado hacia adelante. Llegaron a una puerta de servicio que Gustavo no recordaba haber pasado en el camino de entrada. Héctor la abrió con una llave maestra y ambos se lanzaron al otro lado, cerrándola de un golpe. Se quedaron ahí, respirando agitadamente, escuchando cómo los pasos se detenían justo del otro lado de la puerta. Había un silencio tenso, expectante, como si lo que fuera que los había seguido estuviera esperando pacientemente a que abrieran nuevamente. Entonces escucharon algo que Gustavo nunca podrá olvidar. Una voz masculina, grave y rasposa, susurrando su nombre. No era la voz de Héctor, no era la voz de ningún compañero de trabajo. Era algo más, algo que sabía quién era él y lo llamaba con una familiaridad espeluznante. Héctor le hizo una seña para que permaneciera callado. Esperaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, hasta que los sonidos del otro lado cesaron completamente. Solo entonces Héctor se permitió explicarle lo que acababan de experimentar. Le contó que en los túneles abandonados de la línea A hay presencias que imitan a los trabajadores, que siguen a quienes entran y que tienen la capacidad de llamarte por tu nombre. La regla de no voltear existe porque aquellos que han mirado hacia atrás nunca han podido explicar coherentemente lo que vieron. Algunos terminaron en hospitales psiquiátricos. Otros simplemente renunciaron y desaparecieron sin dejar rastro. Gustavo continuó trabajando en el subte durante años después de ese incidente, pero nunca más aceptó turnos nocturnos en los túneles clausurados. Me confesó que hasta el día de hoy, cuando camina por las calles de Buenos Aires y escucha pasos detrás de él, siente ese impulso de no voltear, ese miedo irracional que se instaló en su cerebro aquella noche. Porque hay reglas en el subterráneo que existen por algo, advertencias que los veteranos transmiten a los nuevos por una razón. Y la más importante de todas es esta: si algo te sigue en la oscuridad, nunca, jamás mires hacia atrás. Si creías que lo de Buenos Aires era inquietante, espera a escuchar lo que sucede en Chile. Esta historia viene directamente de Santiago, de un hombre llamado Claudio, que supervisó turnos nocturnos en el metro durante 18 años. Claudio es ingeniero civil, un tipo de mente científica, de esos que buscan explicaciones lógicas para todo. Pero lo que vivió en el metro de Santiago desafió cada principio racional que había aprendido en la universidad, cada teoría que intentó aplicar para comprender lo incomprensible. Claudio comenzó a trabajar en el metro de Santiago en el año 2005, justo cuando la red estaba experimentando una gran expansión. La línea 5 había sido inaugurada oficialmente en 1997, pero lo que pocos saben es que durante su construcción hubo planes para extenderla mucho más allá de sus estaciones actuales. Varios tramos fueron excavados, algunos hasta con rieles instalados, pero nunca se completaron ni se conectaron al sistema activo.
La versión oficial habla de recortes presupuestarios y cambios en la planificación urbana. La versión que Claudio conoció es muy diferente, mucho más oscura y perturbadora. Todo comenzó durante su tercer año como supervisor nocturno. Claudio era responsable de coordinar los equipos de mantenimiento que trabajaban después del cierre del servicio, generalmente entre la 1 y las 5 de la madrugada. Una noche de julio, en pleno invierno chileno, recibió una llamada por radio de uno de sus técnicos. El hombre sonaba alterado, confundido, reportando que había escuchado el sonido de un tren circulando por el túnel de extensión de la línea 5, un tramo que llevaba sellado desde 1999. Claudio asumió que era algún eco acústico del sistema activo, un fenómeno común en los túneles subterráneos, y le pidió al técnico que terminara su trabajo y saliera de la zona. Pero los reportes no cesaron. Durante las siguientes semanas, más trabajadores comenzaron a mencionar el mismo fenómeno. Todos describían lo mismo: el inconfundible sonido de un tren metro circulando a velocidad completa, el chirrido de los frenos, incluso el anuncio automatizado de las estaciones, pero en un túnel que llevaba más de una década sin electricidad ni trenes. Claudio decidió investigar personalmente. Reunió los planos antiguos de la expansión no completada y organizó una inspección nocturna con dos de sus técnicos más experimentados, ambos veteranos que conocían cada rincón del sistema. Entraron al túnel sellado un miércoles cerca de las 2 de la madrugada. El acceso estaba bloqueado por una pared de concreto con una pequeña puerta de mantenimiento que requería 3 llaves diferentes para abrirse. Claudio me confesó que ese nivel de seguridad le pareció excesivo para un simple túnel abandonado. Ya desde el momento en que cruzaron la puerta, el ambiente cambió drásticamente. El aire era más frío, más denso, y había un olor metálico que les quemaba la garganta. Los 3 hombres encendieron sus linternas de alta potencia e iniciaron el recorrido por el túnel oscuro y silencioso. Caminaron durante aproximadamente 20 minutos, documentando con fotografías el estado de las estructuras. Los rieles seguían ahí, cubiertos de óxido pero intactos. Las paredes mostraban el trabajo inacabado, con cables colgando y señalizaciones a medio instalar. Llegaron a lo que parecía ser una estación fantasma, un andén completo con bancos de espera, máquinas expendedoras de boletos cubiertas con lonas y hasta carteles informativos en blanco esperando ser impresos. Claudio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como descubrir una civilización perdida, un lugar construido para albergar miles de personas que nunca llegaron. Estaban tomando mediciones cuando lo escucharon. Primero fue un rumor lejano, como un trueno subterráneo. Luego se hizo más claro, más definido. Era el sonido inconfundible de un tren metro acercándose por el túnel. Los 3 hombres se miraron con incredulidad. Claudio revisó su radio, pensando que tal vez había interferencia con el sistema de comunicación del metro activo, pero la radio estaba en silencio. El sonido se intensificaba. Las vibraciones comenzaron a sentirse en el suelo de concreto, cada vez más fuertes, más cercanas, imposiblemente reales. Uno de los técnicos gritó que debían salir inmediatamente. Claudio, aún tratando de encontrar una explicación lógica, enfocó su linterna hacia el túnel desde donde venía el ruido. Lo que vio lo persigue hasta el día de hoy. Había luces de tren acercándose a toda velocidad por un túnel que no tenía electricidad.
Podía ver las ventanas iluminadas, las siluetas de pasajeros dentro de los vagones, todo perfectamente nítido y real. Pero cuando el tren estaba a punto de llegar a la estación, simplemente desapareció. Las luces se apagaron de golpe, el sonido cesó abruptamente y quedaron nuevamente en silencio y oscuridad absolutos. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio pesado, expectante, como si algo invisible los observara desde las sombras. Claudio tomó la decisión de abortar la inspección y los tres corrieron hacia la salida. No fue pánico descontrolado, sino un miedo profesional que les decía que debían abandonar ese lugar inmediatamente. Durante la carrera de regreso, escucharon el anuncio automatizado del metro. Esa voz femenina grabada que indica las estaciones, pero anunciando nombres que no existen en ningún mapa oficial del sistema. Cuando salieron del túnel y cerraron las 3 cerraduras de la puerta de acceso, Claudio buscó en los archivos históricos del metro. Descubrió algo que el personal actual no suele conocer. En 1998, durante la construcción de esa extensión de la línea 5, hubo un accidente fatal. Un tren de obra descarriló en ese tramo, matando a 7 trabajadores. La investigación oficial concluyó que fue un fallo humano, pero Claudio encontró testimonios internos que hablaban de algo más. Los operadores del tren juraron que habían visto otro tren fantasma viniendo de frente, que habían intentado frenar, pero que la colisión fue inevitable. Por supuesto, esos testimonios fueron desestimados como shock traumático. Desde esa noche, Claudio nunca volvió a entrar a ese túnel. Se aseguró de que las inspecciones en esa zona fueran mínimas y siempre durante el día, aunque eso violara los protocolos normales. Me contó que varios trabajadores que han entrado ahí reportan lo mismo. El tren fantasma que circula eternamente por un túnel que nunca debió ser construido, llevando pasajeros que tal vez no saben que están muertos. Y la pregunta que lo atormenta cada noche es simple pero terrible. ¿Qué pasa si un día ese tren fantasma decide no desaparecer? ¿Qué sucede si cruza al sistema activo y se encuentra con trenes reales llenos de pasajeros vivos? Ahora cruzamos el océano para llegar a Europa, específicamente a Madrid, donde la red de metro es una de las más extensas del mundo. Pero lo que aparece en los mapas oficiales es solo una fracción de lo que realmente existe bajo las calles de la capital española. Esta historia me la compartió un ingeniero de infraestructura llamado Miguel Ángel, un hombre meticuloso y preciso que dedicó 22 años de su vida a diseñar y mantener las entrañas del Metro de Madrid. Lo que está a punto de revelar pone en duda todo lo que creemos saber sobre la planificación urbana y la transparencia gubernamental. Miguel Ángel ingresó al Departamento de Ingeniería del Metro en el año 2001, recién graduado con honores de la Universidad Politécnica. Su especialidad era cartografía subterránea y diseño estructural de túneles. Durante sus primeros años, trabajó en proyectos de expansión estándar, verificando planos, supervisando construcciones, todo dentro de los parámetros normales de su profesión. Pero en el año 2007 le asignaron un proyecto clasificado que cambiaría completamente su percepción de la ciudad que creía conocer. Le dieron acceso a un conjunto de planos antiguos que nunca había visto, mapas que mostraban secciones enteras del metro que no aparecían en ninguna documentación oficial. Al principio pensó que se trataba de proyectos cancelados o propuestas que nunca se materializaron.
Eso es común en cualquier sistema de transporte masivo. Ideas que quedan en papel, pero nunca se construyen. Sin embargo, cuando Miguel Ángel comenzó a cruzar referencias con los registros de construcción históricos, descubrió algo perturbador. Esos túneles habían sido construidos, no eran solo planes. Había facturas de materiales, reportes de avance de obra, contratos con empresas constructoras. Todo indicaba que esas secciones fantasma del metro eran completamente reales y funcionales. Pero no aparecían en ningún mapa público, ni siquiera en los mapas internos que usaba el personal operativo regular. Su supervisor le explicó que Miguel Ángel ahora tenía acceso a lo que llamaban el nivel 2 de documentación. Le advirtió que esa información era estrictamente confidencial y que su trabajo consistiría en inspeccionar periódicamente esas secciones ocultas para asegurar que no representaran riesgos estructurales para el sistema principal. Miguel Ángel firmó acuerdos de confidencialidad tan extensos que dudó si realmente quería continuar. Pero la curiosidad profesional pudo más que el miedo, y aceptó la asignación sin saber en qué se estaba metiendo realmente. Su primera inspección fue en un túnel ubicado debajo del distrito de Chamberí, cerca de la famosa estación Fantasma, que ahora es un museo. Pero este túnel no era turístico ni histórico, era moderno, construido durante los años 90 con tecnología avanzada, perfectamente iluminado y con señalización activa. Miguel Ángel caminó por andenes impecables, vio torniquetes funcionales, escaleras mecánicas en perfecto estado e incluso pantallas digitales mostrando información actualizada. Todo estaba operativo, todo estaba listo para recibir pasajeros, pero no había pasajeros, no había trenes programados, no había razón aparente para que ese lugar existiera en secreto. Lo más inquietante vino cuando encontró señalización direccional, apuntando hacia otras estaciones que tampoco aparecían en los mapas oficiales. Miguel Ángel siguió las indicaciones y descubrió una red completa de túneles interconectados, algunos tan extensos que se adentraban kilómetros bajo zonas residenciales y edificios gubernamentales. Había estaciones completas con nombres que nunca había escuchado: Castellana Subterránea, Retiro Profundo, Moncloa Nivel 3. Todas perfectamente construidas, todas operativas, todas inexistentes en cualquier documentación pública. Durante meses, Miguel Ángel realizó inspecciones rutinarias en estas áreas fantasma. Siempre trabajaba solo. Esa era una condición estricta de su asignación. Le proporcionaban equipos de comunicación especiales que solo funcionaban en esos túneles secretos, completamente aislados de las frecuencias normales del metro. Pero lo que realmente comenzó a perturbarlo no era la existencia de estos lugares, sino las señales de uso reciente. Encontraba tazas de café aún tibias en las salas de control, computadoras encendidas mostrando sistemas de monitoreo activos, y en una ocasión escuchó voces distantes en un túnel que se suponía estaba vacío. Una noche de octubre del 2009, Miguel Ángel tuvo el encuentro que lo obligó a cuestionar todo. Estaba realizando una inspección de rutina en uno de los túneles más profundos, a casi 60 metros bajo el nivel de la calle. Escuchó el eco de pasos aproximándose desde el extremo opuesto del túnel. No era su imaginación, eran pasos claros, metódicos, de alguien caminando con propósito. Miguel Ángel se detuvo, esperando ver a algún otro trabajador con acceso clasificado. Pero quien apareció bajo las luces fluorescentes
No llevaba el uniforme estándar del metro ni equipo de seguridad identificable. Era un hombre de mediana edad, vestido con traje formal oscuro, portando un maletín de cuero. Caminaba como si estuviera en la superficie, como si usar esos túneles secretos fuera la cosa más normal del mundo. Miguel Ángel intentó identificarse, mostrar su credencial de acceso, pero el hombre simplemente asintió con la cabeza y continuó caminando, desapareciendo en la dirección opuesta. Cuando Miguel Ángel intentó seguirlo, el hombre había desaparecido completamente. No había puertas laterales, no había salidas posibles, solo túnel recto. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Miguel Ángel reportó el incidente a su supervisor, esperando alguna explicación. La respuesta fue perturbadora en su simplicidad. No hagas preguntas sobre quién usa los túneles, solo asegúrate de que estén en buenas condiciones. Esa fue la primera vez que Miguel Ángel comprendió que no estaba inspeccionando túneles abandonados o en desuso. Estaba manteniendo una red de transporte paralela, activa y utilizada por personas que preferían moverse por Madrid sin ser vistas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Funcionarios de gobierno? ¿Servicios de inteligencia? ¿Algo más oscuro y clasificado? Durante los siguientes años, Miguel Ángel continuó su trabajo en silencio, pero comenzó a documentar todo lo que veía. Hacía copias de planos, tomaba fotografías discretas, registraba patrones de uso. Descubrió que algunos túneles conectaban directamente con edificios importantes: el Palacio de la Moncloa, el Congreso de los Diputados, incluso con búnkeres militares de la Guerra Civil que supuestamente habían sido sellados décadas atrás. La red secreta era más extensa y compleja de lo que había imaginado inicialmente. En el año 2015, Miguel Ángel fue transferido abruptamente a un puesto administrativo sin acceso a los túneles clasificados. No le dieron explicaciones, simplemente le retiraron sus credenciales especiales y le asignaron trabajo de oficina. Intentó preguntar qué había hecho mal, pero sus superiores evadían el tema. Fue entonces cuando comprendió que probablemente había visto demasiado, había hecho demasiadas preguntas. Su conocimiento de la red secreta se había convertido en un riesgo. Hoy, Miguel Ángel vive con el peso de saber que bajo Madrid existe un mundo paralelo de túneles y estaciones que el 99% de la población desconoce. Cada vez que toma el metro como pasajero regular, mira las paredes y se pregunta qué hay detrás, qué túneles secretos corren paralelos a los que todos conocemos. Me confesó que a veces, en las noches silenciosas, escucha el rumor lejano de trenes circulando por lugares que oficialmente no existen. Y la pregunta que lo atormenta es simple: si hay toda una red de transporte secreta bajo nuestros pies, ¿qué más nos están ocultando? Regresamos a Latinoamérica para el testimonio más reciente y posiblemente el más aterrador de todos. Medellín, Colombia, tiene uno de los sistemas de metro más modernos de la región, inaugurado en 1995. Es un orgullo para los paisas, un símbolo de progreso y transformación urbana. Pero como todos los sistemas subterráneos, el metro de Medellín también tiene sus secretos, sus túneles que no deberían existir y sus historias que los trabajadores prefieren no compartir. Esta historia me llegó hace apenas 6 meses, de un técnico electricista llamado Andrés, que todavía trabaja en el sistema, aunque ahora solo acepta turnos diurnos. Andrés comenzó a trabajar en el metro de Medellín en el año 2018. Era joven, apenas 24 años,
pero muy capacitado técnicamente. Le asignaron el turno nocturno de mantenimiento porque pagaban un 50% más, y él necesitaba el dinero para ayudar a su familia. Durante los primeros 2 años, su trabajo fue rutinario y sin incidentes. Revisaba sistemas eléctricos, reemplazaba componentes defectuosos y disfrutaba de la tranquilidad de trabajar cuando el metro estaba vacío. Pero todo cambió en marzo del 2020, justo al inicio de la pandemia, cuando le asignaron una tarea en un túnel que llevaba sellado desde un accidente ocurrido en el 2012. La versión oficial del accidente era simple. Durante trabajos de expansión, hubo un colapso estructural que mató a 3 trabajadores y dejó el túnel demasiado inestable para continuar. Fue sellado con concreto reforzado y marcado como zona prohibida en todos los planos. Pero en marzo del 2020, los sensores de monitoreo comenzaron a detectar actividad eléctrica anómala proveniente de ese túnel sellado. Era imposible. No había fuentes de energía ahí dentro, no había equipos conectados. Sin embargo, los sensores no mentían. Algo estaba generando campos electromagnéticos desde el otro lado de la pared de concreto. Andrés fue enviado con un equipo de 5 personas para investigar. Tuvieron que romper parte del sello de concreto para crear un acceso de inspección, un trabajo que tomó varias horas y generó nubes de polvo que hacían difícil respirar. Cuando finalmente abrieron un hueco lo suficientemente grande para entrar, el aire que salió del túnel era frío y fétido, con un olor que Andrés describe como carne podrida mezclada con ozono quemado. 3 de los trabajadores se negaron a entrar, alegando que algo no estaba bien. Pero Andrés y otro técnico llamado Camilo decidieron continuar, pensando que los demás estaban siendo dramáticos. Entraron al túnel con linternas de alta potencia y equipos de medición electromagnética. El lugar era una cápsula del tiempo, exactamente como había quedado después del accidente 8 años atrás. Había herramientas tiradas en el suelo, cascos de seguridad abandonados y manchas oscuras en las paredes que preferían no identificar. Los medidores electromagnéticos enloquecieron inmediatamente, mostrando lecturas que no tenían sentido. Había corriente eléctrica fluyendo por cables que no estaban conectados a ninguna fuente, como si la electricidad se generara espontáneamente desde el aire mismo. Andrés intentó encontrar una explicación lógica, tal vez alguna reacción química con el agua filtrada, pero nada cuadraba con lo que estaban presenciando. Caminaron más profundo en el túnel, siguiendo el rastro de las lecturas electromagnéticas más fuertes. Fue entonces cuando escucharon el sonido. No era el típico goteo de agua, ni el crujir de estructuras viejas. Era una respiración profunda, pesada, casi mecánica, como si algo enorme estuviera inhalando y exhalando en la oscuridad. Camilo se detuvo en seco y agarró el brazo de Andrés con fuerza. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando, tratando de ubicar el origen del sonido. La respiración parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, resonando en las paredes del túnel con un ritmo constante y antinatural. Andrés enfocó su linterna hacia el fondo del túnel y lo que vio lo dejó paralizado. Había algo ahí, algo grande que se movía en la oscuridad. No era humano, eso lo supo inmediatamente por la forma en que se desplazaba. Era una masa oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y se arrastraba por el suelo del túnel hacia ellos, con movimientos espasmódicos y erráticos.
Andrés describe que tenía extremidades, muchas extremidades, pero no como las de ningún animal que hubiera visto antes. Eran largas, delgadas, y se doblaban en ángulos que desafiaban la anatomía normal. Camilo gritó que corrieran, y ambos se dieron vuelta, tropezando con escombros mientras huían hacia la salida. Detrás de ellos, el sonido de la respiración se intensificó, acompañado ahora por un ruido de arrastre metálico, como si esa cosa estuviera persiguiéndolos. Andrés sentía el terror más primitivo que había experimentado en su vida. Ese miedo ancestral que te dice que estás siendo cazado por un depredador. Corrieron sin mirar atrás, sin preocuparse por el equipo que dejaban atrás, solo enfocados en llegar a la abertura de concreto que representaba su única vía de escape. Cuando salieron del túnel, prácticamente se lanzaron por el hueco, cayendo del otro lado entre gritos desesperados. Los otros 3 trabajadores que habían esperado afuera los ayudaron a levantarse, preguntando qué había pasado. Andrés y Camilo apenas podían hablar, jadeando por el esfuerzo y el pánico. Pero cuando finalmente lograron explicar lo que habían visto, los supervisores tomaron una decisión inmediata: sellar nuevamente el túnel, pero esta vez con concreto reforzado, barras de acero y sensores de movimiento. El trabajo se hizo esa misma noche, como si existiera una urgencia desesperada por asegurar que lo que fuera que habitaba ahí dentro nunca pudiera salir. Andrés nunca recibió una explicación oficial sobre lo que encontraron. Su informe fue clasificado, le hicieron firmar más acuerdos de confidencialidad y le aumentaron el sueldo considerablemente con la condición de que jamás hablara del incidente. Camilo renunció 2 semanas después y se mudó a otra ciudad, cortando todo contacto con sus antiguos compañeros. Los sensores electromagnéticos siguen detectando actividad anómala del otro lado del Sahel, pero nadie ha vuelto a entrar. Hay guardias de seguridad apostados las 24 horas cerca de esa zona, aunque al público se les dice que es por trabajos de mantenimiento estructural. Andrés me confesó que desde aquella noche no puede dormir bien. Tiene pesadillas recurrentes donde esa cosa logra romper el sil de concreto y se arrastra hacia las estaciones activas del metro. Se pregunta constantemente qué fue lo que vieron, si era alguna criatura atrapada durante el accidente original o algo más antiguo que habitaba bajo tierra mucho antes de que el metro fuera construido. Y la pregunta que más lo atormenta es simple pero aterradora. ¿Cuántos lugares como ese existen en los sistemas de metro alrededor del mundo? ¿Cuántas cosas hemos despertado o atrapado al excavar tan profundo bajo nuestras ciudades? Hemos recorrido 5 ciudades, 5 sistemas de metro diferentes y 5 testimonios que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo bajo nuestros pies. México, Buenos Aires, Santiago, Madrid y Medellín. 5 países, 3 idiomas, miles de kilómetros de distancia entre ellos. Pero todos comparten algo inquietante. Sus trabajadores del subterráneo han experimentado fenómenos que la ciencia no puede explicar y que las autoridades prefieren mantener en secreto. La pregunta que debemos hacernos ahora no es si estas historias son reales, sino por qué se repiten con tanta consistencia en lugares que nunca se han comunicado entre sí. Pensemos en los patrones. Roberto, en Ciudad de México, encontró una estación fantasma perfectamente conservada, con señalización intacta. Miguel Ángel, en Madrid,
Descubrió estaciones completas que no aparecen en mapas oficiales, pero están claramente operativas. ¿Casualidad? Gustavo, en Buenos Aires, fue perseguido por pasos que conocían su nombre. Andrés, en Medellín, se enfrentó a una criatura que no debería existir. Claudio, en Santiago, escuchó trenes circulando por túneles sellados hace décadas. Todas estas experiencias comparten elementos comunes. La sensación de que el subterráneo es mucho más extenso de lo que nos dicen, que hay cosas habitando esos túneles que prefieren la oscuridad, y que existe un nivel de secretismo gubernamental que va más allá de la simple seguridad pública. Lo más perturbador es la reacción institucional. En cada caso, los trabajadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Sus informes fueron clasificados y las zonas donde ocurrieron los incidentes fueron selladas con urgencia casi frenética. ¿Por qué? Si fueran solo historias de trabajadores asustados, si fueran alucinaciones o malinterpretaciones, las autoridades simplemente las descartarían. Pero en cambio, actúan con un nivel de seriedad que sugiere que saben exactamente qué está pasando. Cierran túneles, refuerzan sellos, aumentan seguridad, transfieren personal. Estas no son acciones de quienes creen estar lidiando con fantasías. Son acciones de quienes intentan contener algo real. He investigado los accidentes históricos en todos estos sistemas de metro. En Ciudad de México hubo múltiples muertes durante la construcción de extensiones que nunca se completaron oficialmente. En Buenos Aires, la línea A tiene un historial de trabajadores desaparecidos que nunca fueron encontrados. En Santiago, el accidente del tren fantasma de 1998 fue real, aunque la explicación oficial nunca convenció a los familiares de las víctimas. En Madrid existen documentos desclasificados de la Guerra Civil que mencionan túneles secretos construidos para evacuación gubernamental. En Medellín, el colapso del 2012 mató oficialmente a 3 personas, pero rumores locales hablan de más víctimas que nunca fueron reportadas. La verdad es que cuando excavamos tan profundo bajo nuestras ciudades, cuando perforamos la tierra para crear estas redes subterráneas masivas, inevitablemente nos encontramos con cosas que no esperábamos. A veces son cosas físicas, acuíferos, fallas geológicas, ruinas antiguas de civilizaciones olvidadas. Pero otras veces, según estos testimonios, encontramos algo más, algo que ya estaba ahí, viviendo en la oscuridad desde mucho antes de que llegáramos con nuestras máquinas y nuestras luces artificiales. Y cuando perturbamos esos lugares, cuando invadimos espacios que llevaban siglos o milenios sin presencia humana, hay consecuencias. Los trabajadores del metro forman una especie de hermandad silenciosa. Se reconocen entre ellos, comparten advertencias, respetan las reglas no escritas que han aprendido a través de generaciones. No voltees si escuchas pasos. No explores estaciones que no deberías conocer. Si un túnel te da mala sensación, confía en tu instinto y sal de inmediato. No trabajes solo en zonas clausuradas. Nunca ignores el miedo irracional, porque bajo tierra ese miedo puede ser la única cosa que te mantenga vivo. Estas reglas existen por algo. Han sido validadas con sangre y trauma a lo largo de décadas. Y ahora nosotros, los que simplemente usamos el metro para ir al trabajo o a casa, caminamos por encima de todo esto sin la menor idea. Bajamos escaleras, pasamos torniquetes, subimos a trenes y nunca pensamos en lo que existe más allá de esas paredes de concreto.
No nos preguntamos por qué ciertas secciones del metro siempre están más frías que otras, por qué algunos túneles tienen ecos extraños, por qué ocasionalmente las luces parpadean sin razón aparente. Asumimos que son fallas técnicas, problemas de mantenimiento, nada importante. Pero los trabajadores saben la verdad, y esa verdad los persigue cada vez que bajan a la oscuridad. He hablado con decenas de trabajadores de sistemas de metro alrededor del mundo mientras investigaba para este video. Muchos se negaron a compartir sus historias. Algunos incluso colgaron el teléfono cuando mencioné el tema. Pero los que sí hablaron, como Roberto, Gustavo, Claudio, Miguel Ángel y Andrés, todos comparten la misma mirada. Es una mirada de quien ha visto algo que cambió fundamentalmente su percepción de la realidad. Ya no pueden ver el mundo subterráneo como simplemente túneles y trenes. Ahora saben que hay capas más profundas, tanto literales como metafóricas, y que algunas de esas capas es mejor dejarlas sin explorar. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado estos 5 testimonios completos, entonces ya formas parte de los que saben. Ya no podrás tomar el metro de la misma manera. Cada vez que las puertas se cierren y el tren se adentre en la oscuridad del túnel, te preguntarás qué más hay ahí afuera, en esos espacios entre estaciones donde nunca miramos. Y está bien tener esa pregunta en tu mente. Está bien mantener un saludable respeto por los lugares oscuros y profundos de nuestra civilización. Porque el miedo, cuando es racional, nos mantiene seguros. Si estas historias te han hecho pensar, si te han mantenido al borde de tu asiento, entonces te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche. Cada semana compartimos testimonios reales de personas que han experimentado lo inexplicable, lo aterrador, lo que existe en los márgenes de nuestra realidad cotidiana. Porque hay un mundo ahí afuera y debajo de nosotros que pocas personas se atreven a reconocer. La próxima vez que tomes el metro, recuerda estas historias. Respeta los espacios clausurados. No explores túneles abandonados. Y si alguna vez tienes la oportunidad de trabajar en mantenimiento subterráneo, escucha a los veteranos. Ellos saben cosas que ningún manual de capacitación te enseñará. Porque bajo nuestros pies existe un mundo que no fue diseñado para ser entendido, solo para ser respetado desde una distancia segura. Buenas noches y recuerda, algunos secretos están enterrados por una razón.